El multimillonario fingió una llamada para probar a su empleada, y lo que ella hizo lo dejó sin palabras. Antes de continuar, escríbenos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Ahora sí, disfruta la historia. Esta es la octava, murmuró Renata Osorio, cerrando el folder con un golpe seco. En 14 meses. Rodrigo Avendaño no levantó la vista del informe que revisaba. La siguiente llegará en 20 minutos. Señor, quizás deberíamos considerar que el problema no está en las candidatas. Ahora sí levantó la vista. Renata sostuvo la mirada exactamente 1 segundo y medio. Luego recogió el folder y salió del despacho sin añadir nada más. Rodrigo volvió al informe. Tenía 42 años y era dueño del fondo de gestión de patrimonio privado más importante de Portugal. En Lisboa lo llamaban el glaciar. No por crueldad, sino por precisión. Los glaciares no se equivocan. Avanzan, erosionan, no preguntan. Y sin embargo, llevaba 14 meses sin poder retener a nadie en su propia casa. La primera ama de llaves renunció por ambiente opresivo. La segunda, porque Rodrigo le corrigió el método para doblar las servilletas. Las siguientes 6 salieron con distintos pretextos, pero el resultado era siempre el mismo, una carta de renuncia en el escritorio antes del 10º día. En los círculos domésticos de Lisboa, el puesto ya era un chiste. Bien pagado. Imposible de sobrevivir. El reloj del pasillo marcaba las 9 cuando Renata volvió a asomarse. Ya está aquí. ¿Qué pase? Rodrigo puso el informe boca abajo. La puerta se abrió. Lo primero que vio fue la maceta. Una planta de romero, pequeña, en una maceta de barro naranja, colgando del brazo de una mujer que caminó hacia su escritorio como si hubiera estado en ese despacho 1000 veces antes. Valentina Solís, dijo ella, sin esperar que él hablara. Vengo por el puesto. Rodrigo miró la maceta. Luego la miró a ella. ¿Viene a una entrevista o a una feria de plantas? A las 2 cosas, si tiene suerte. Renata, de pie junto a la puerta, cerró los ojos brevemente. Rodrigo dejó el bolígrafo. Apoyó los codos. La observó en silencio durante varios segundos. Era el silencio que usaba para intimidar, para medir a la gente. La mayoría lo rompía. Algunos miraban al suelo. Otros empezaban a hablar de más para llenarlo. Valentina no hizo ninguna de las 2 cosas. Explíqueme la maceta, dijo él. Esta casa necesita oler a algo vivo, respondió ella, y la colocó sobre la esquina del escritorio con total tranquilidad. Las casas que huelen solo a limpio están limpias, pero no están vivas. Son 2 cosas distintas. ¿Experiencia? 4 años con familia de 3 niños y un labrador en Oporto. 2 años en residencia privada. Y 6 meses cuidando a una señora mayor con más carácter que usted, si me permite decirlo. No le permito. Entendido. ¿Quiere las referencias por escrito o las llamo ahora mismo? Rodrigo estuvo a punto de decirle que la entrevista había terminado. No lo hizo. En 14 meses nadie le había respondido así. Sin adulación. Sin miedo. Con esa calma que lo desconcertaba y que no sabía exactamente cómo clasificar. Una semana de prueba, dijo. Si llega al 7º día, hablamos de contrato. Llegaré al 7º día, respondió ella, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Y al 14º. Y al que siga. Rodrigo la estrechó. Firme. Cálida. Eso ya lo veremos. Cuando Valentina salió con Renata a recorrer la mansión, Rodrigo se quedó mirando la maceta de romero sobre su escritorio. La movió a un lado. Luego la volvió a centrar. La dejó donde estaba. Y esa misma tarde, decidió ponerla a prueba. No porque desconfiara de ella en particular. Desconfiaba de todo el mundo. Había aprendido a hacerlo de la peor manera posible, y esa lección todavía le dolía si la tocaba demasiado. Así que esperó a que Valentina terminara el salón principal y entrara al pasillo.
Entonces sacó el sobre de efectivo que usaba para los gastos de la casa, 3.000 euros en billetes de distinta denominación. Los dejó abiertos sobre el escritorio, algunos cayendo hacia el borde. Tomó el teléfono. Fingió una llamada. Se sentó en el sillón junto al ventanal y observó el reflejo en el cristal. Desde ahí podía ver perfectamente el interior del despacho sin que ella lo supiera. Unos minutos después, pasos. Señora Bendaño, ¿puedo limpiar el despacho? Rodrigo hizo un gesto vago con la mano, como si estuviera demasiado absorto en la llamada. Ella entró. Trapo, pulverizador, movimientos ordenados. Pasó por los estantes, limpió la pantalla, acercó la silla. Y entonces llegó al escritorio. Se detuvo. Rodrigo contuvo la respiración. Valentina miró los billetes. Contó los que estaban sobre la mesa solo con los ojos. Recogió los que colgaban del borde, uno por uno, con cuidado. Los contó también. Y entonces hizo algo que Rodrigo no esperaba. Fue al cajón, sacó un clip metálico, ordenó todos los billetes de mayor a menor, los sujetó, los metió de nuevo en el sobre y lo cerró. Lo colocó en el centro exacto del escritorio, perpendicular al borde. Abrió su bolso de trabajo. Sacó una nota adhesiva y un bolígrafo. Escribió algo. La pegó sobre el sobre. Siguió limpiando como si nada. Cuando salió, Rodrigo esperó un minuto largo. Se levantó. Caminó hacia el escritorio. La nota decía: encontrado en el escritorio y en el suelo, 3.000 euros. Organizados y devueltos. Si pertenecen a gastos del hogar, le recomiendo una carpeta. VS. Rodrigo leyó la nota 2 veces. 3. Algo en su pecho se movió de una manera que no supo nombrar. Dobló la nota con cuidado. La guardó en el bolsillo interior del saco. Y no dijo nada. Pero esa noche, antes de dormir, la sacó y la leyó una vez más. VS. La primera semana fue como intentar calentar una piedra con las manos. Valentina lo intentaba igual. Llegaba cada mañana antes de su horario. El segundo día, Rodrigo lo señaló. Llegó 12 minutos antes. No se pagan horas extra. No vine por las horas extra. Vine a que el desayuno esté listo cuando usted baje. Rodrigo no respondió. Tomó su café y se fue. Estaba mejor que de costumbre. Más fuerte, sin amargor. No lo dijo. El tercer día encontró las ventanas de la sala abiertas. Las ventanas estaban cerradas por una razón. La humedad, lo sé. Solo las abrí 20 minutos para que el aire circulara. Ya las cerré. No vuelva a abrir nada sin consultarme. Entendido. ¿Le consulto también cuándo encender la calefacción o eso lo decido sola? Él giró la cabeza. Ella sostuvo la mirada. Usted lo decide, dijo él, y siguió caminando. El cuarto día, al volver de la empresa, encontró una hilera de plantas pequeñas sobre la encimera de la cocina. Romero. Tomillo. Menta. Y junto a ellas, una nota. Las hierbas huelen mejor cuando alguien las cuida. No necesitan agua todos los días. Solo atención de vez en cuando. Como casi todo. ¿Quién autorizó esto? Preguntó en voz alta. Valentina asomó la cabeza desde las escaleras. Nadie. Las traje de mi casa. Si no las quiere, me las llevo. Rodrigo miró las plantas. Olían bien. Déjelas, dijo. Ve. Respondió ella, volviendo a subir. No duele tanto decidir. Él rodó los ojos. Pero la comisura de su boca se movió 1 milímetro. Solo 1 milímetro. El quinto día llegó con algo que no esperaba. Bajó a las 7 de la mañana y encontró a Valentina en la cocina, de espaldas, revolviendo algo en una olla. Cantando. No era una canción con letra. Era una melodía simple, sin pretensiones, del tipo que sale sola cuando uno está tranquilo y se olvida de que no está solo.
La voz era suave, cálida. Sonaba a algo que Rodrigo no había escuchado en esa casa en mucho tiempo. Se detuvo en el umbral. No dijo nada. Valentina se giró. Lo vio. Se detuvo en seco. Lo siento. ¿Le molesta la música? Rodrigo tardó un momento. No. ¿Qué está preparando? Caldo. Para el almuerzo. No almuerzo en casa. Hoy sí. Tiene una reunión cancelada a la 1. Lo vi en el tablero del pasillo. No mire mi agenda. No la miré. Renata la actualizó y yo la vi a limpiar el tablero. Son dos cosas distintas. Rodrigo la miró. Ella lo miró. ¿Siempre tiene respuesta para todo? No siempre. Dijo ella. Pero para lo importante, sí. Ese mediodía, Rodrigo almorzó en casa por primera vez en semanas. No dijo que estaba bueno. Sirvió un segundo plato. Y Valentina, que lo observaba de reojo desde la cocina, sonrió para sí misma sin que él la viera. El sexto día fue el día del reloj. En el pasillo principal había un reloj de péndulo. Caoba, esfera de marfil, agujas de latón. Llevaba años detenido en las 3:15. Valentina lo encontró al limpiar la consola. ¿Cuánto tiempo lleva así? Años. ¿Y nadie lo ha reparado? No me molestó suficiente. ¿Le importa si lo intento? Mi abuelo era relojero en Braga. Me enseñó algo. Rodrigo se encogió de hombros. Haga lo que quiera con él. Media hora después, el pasillo se llenó de un sonido que Rodrigo no había escuchado en mucho tiempo. Tic. Toc. Tic. Toc. Valentina se irguió, satisfecha. Ahí está. Rodrigo se había acercado sin darse cuenta. Estaba a 2 metros del reloj, mirando el péndulo. Los relojes no se rompen, dijo ella. Solo se cansan. Con un poco de cuidado vuelven a andar. El péndulo siguió moviéndose. Rodrigo no respondió de inmediato. Observó el reloj durante un momento largo, como si las palabras tuvieran un segundo significado que estaba intentando descifrar. Gracias, dijo al fin. Solo eso. Pero lo dijo de una manera diferente a como decía las cosas habitualmente. Sin frialdad. Al séptimo día, Rodrigo dejó el contrato sobre la mesa del desayuno antes de salir. Valentina lo encontró, lo leyó, lo firmó sin dramatismo. Pero antes de guardarlo, escribió algo al margen, junto a su nombre. Le dije que llegaría al séptimo día. Rodrigo no lo vio hasta esa noche, cuando Renata le trajo la copia al despacho. Leyó la nota. Y sonrió. Solo un momento. Solo él. Pero sonrió. Escriban en los comentarios la palabra Romero si están llegando hasta aquí. Los que lo hagan saben por qué. Sigamos. Lo que nadie vio venir fue lo que pasó la tercera semana. Ni Rodrigo. Ni Valentina. Y definitivamente no Renata Osorio. Porque Renata llevaba 8 años siendo la persona más indispensable en la vida de Rodrigo Avendaño. 8 años de calendarios perfectos, de anticipar cada necesidad, de ser el filtro entre él y el mundo. Nadie conocía los ritmos de Rodrigo mejor que ella. Nadie sabía mejor cuándo hablarle y cuándo callarse. Y en esas 3 semanas, algo había cambiado. No era un cambio dramático. Era más sutil que eso. Rodrigo llegaba a la empresa con un tono distinto. Respondía los correos más rápido. Un martes sonrió durante una junta. No era una sonrisa de cortesía, era otra cosa. Más pequeña. Más real. Los analistas del tercer piso hablaban. ¿Viste al señor Avendaño esta mañana? Llegó 5 minutos tarde. Primera vez en años. Y estaba de buen humor. Eso ya me preocupa más. Renata escuchó esos comentarios desde el pasillo. No dijo nada. Pero esa tarde entró al despacho de Rodrigo con una carpeta delgada y expresión de preocupación estudiada.
Rodrigo, necesito comentarte algo sobre la nueva ama de llaves. Él levantó la vista. ¿Qué pasa? Movió carpetas del estudio de la mansión. Algunas eran del proyecto Monteiro. Me preocupa que alguien sin el perfil adecuado tenga acceso a material sensible. Rodrigo la observó un segundo. ¿Qué carpetas? Las del proyecto Monteiro. Las encontré en el cajón equivocado. Yo las moví. Las guardé ahí el lunes. Renata abrió la boca. La cerró. Ah. Entiendo. Un malentendido. Sí. ¿Algo más? Salió. Rodrigo se quedó mirando la puerta cerrada. Algo no estaba bien. No sabía exactamente qué. Pero llevaba 8 años trabajando con Renata y sabía perfectamente cuando estaba moviendo piezas. Lo que no sabía era cuántas piezas ya había movido. 3 días después, Valentina llegó a la mansión y encontró sus plantas desplazadas. Las hierbas de la encimera estaban en el estante más alto, junto a las cajas de almacenamiento. Fuera de la vista. No dijo nada. Las bajó y las volvió a colocar. Al día siguiente, volvían a estar arriba. Preguntó al portero. No sabía nada. Preguntó a la señora que venía a ayudar los martes. Tampoco. La tercera vez, Valentina las dejó arriba. Pero tomó nota. Había algo más. Esa misma semana, 2 instrucciones que Rodrigo le había dado el lunes llegaron incompletas. Solo se enteró cuando él preguntó por qué no se había hecho algo. ¿Quién te transmite mis instrucciones cuando no estoy? Renata, normalmente. Rodrigo no dijo nada más. Pero esa tarde reorganizó la cadena de comunicación para que todo llegara directo a Valentina, sin intermediarios. Renata no hizo ningún comentario. Solo apretó el teléfono un poco más fuerte de lo necesario. Y empezó a pensar en algo más. El sábado de esa misma semana llegó Sofía. Valentina tocó el timbre a las 8:30, fuera de su horario. Rodrigo abrió el mismo porque el portero había pedido el día libre. Valentina estaba en la puerta. Y junto a ella, tomada de su mano, una niña de unos 6 años con 2 coletas asimétricas y una mochila cargada al hombro. La niña lo miró con la curiosidad directa que solo tienen los niños. Buenos días, dijo la pequeña, con tono de quien ya practicó esto. Valentina tenía una expresión entre apologética y decidida. Señora Bendaño, no encontré a nadie que se quedara con Sofía hoy. Si prefiere que vuelva mañana, lo entiendo. Rodrigo miró a la niña. La niña lo miraba a él. ¿Cómo te llamas? Preguntó él. Sofía. ¿Y usted? Rodrigo. ¿Es el señor gruñón del que habla mi mamá? Valentina cerró los ojos brevemente. No, respondió Rodrigo antes de que ella pudiera intervenir. Al menos, no siempre. La niña lo consideró con seriedad. Está bien. Yo también estoy de mal humor a veces. Puede quedarse. Dijo Rodrigo. Pero no toque nada sin preguntar. Lo prometo, dijo Sofía, levantando la mano como en un juramento. Soy muy cuidadosa cuando quiero. Ese cuando quiero me preocupa, respondió él. Valentina tuvo que mirar hacia otro lado para no reír. Sofía pasó la mañana en el sofá del salón con un cuaderno de tapas verdes y un estuche de lápices. Dibujaba con una concentración absoluta, la lengua asomando entre los labios. Rodrigo pasó por la sala 2 veces fingiendo buscar algo. A la segunda, la niña levantó la vista. ¿Quiere ver? No, gracias. No le cobro, ofreció ella. Rodrigo se detuvo. Se acercó. Se sentó en el sillón frente a la niña y miró el cuaderno. Era el dibujo de una casa grande con jardín. Y frente a la puerta, 3 figuras, una mujer, una niña pequeña, y un hombre alto con traje que tenía la expresión seria. ¿Quiénes son? Preguntó Rodrigo. Familias felices, respondió Sofía, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. ¿Y él? Señaló la figura del hombre. Es el señor de la casa.
Al principio siempre está así. Señaló la cara seria. Pero al final aprende. ¿A hacer qué? La niña lo miró como si la pregunta fuera innecesaria. A sonreír. Rodrigo miró el dibujo un momento largo. ¿Y siempre aprende? En mis dibujos, sí, respondió Sofía con total seriedad. Porque en los míos las cosas terminan bien. Valentina, que había escuchado desde el pasillo, apoyó la frente contra la pared. A veces su hija decía cosas que llegaban a un lugar muy profundo. Rodrigo devolvió el cuaderno. Con cuidado. Con las dos manos. Esa tarde, al marcharse, Rodrigo se acercó a Valentina. ¿Puede volver a traerla? Valentina levantó la vista, sorprendida. No quisiera que fuera una molestia. No lo es. Y lo dijo de una manera que no dejaba espacio para malentendidos. Sofía, desde el zaguán, tomó la mano de su madre. ¿Lo ves? Susurró. Te dije que aprendía. Valentina rió por lo bajo. Sí, mi amor. Tenías razón. Pero lo que ninguna de las dos sabía era lo que ya se estaba preparando en la empresa. Y llegó más rápido de lo que esperaban. Las semanas que siguieron cambiaron la mansión de maneras que ninguno de los dos habría sabido predecir. No eran cambios grandes. Nada de remodelaciones. Eran cosas pequeñas que se acumulaban hasta que un día, al bajar las escaleras, te dabas cuenta de que la casa olía diferente. Se sentía diferente. Las cortinas ya no permanecían cerradas hasta las 10. Las plantas de la cocina habían crecido. El reloj del pasillo nunca se detuvo. Un martes por la tarde, Rodrigo la encontró en la biblioteca reorganizando los estantes. Los libros estaban en orden alfabético, observó. Lo sé. Los moví por tema y época. Es más fácil encontrar lo que uno quiere leer cuando los libros están por lo que son, no solo por cómo se llaman. Rodrigo miró el estante. Tenía sentido, aunque no iba a admitirlo. ¿Le gusta leer? Preguntó. Todo lo que puedo. Respondió Valentina, sacudiendo el lomo de un tomo. Es la manera más barata de vivir muchas vidas. ¿Y cuántas vidas ha vivido? Ella lo pensó un segundo. Unas 40. Tengo otras 20 pendientes. Rodrigo dejó escapar un sonido breve. No era exactamente una risa, pero se le parecía. ¿Le gustaría llevarse alguno? Preguntó él, señalando los estantes. Valentina lo miró sorprendida. ¿De su biblioteca? No es como si yo los estuviera leyendo. Ella recorrió los lomos con los ojos. Se detuvo en uno. Lo sacó con cuidado. Este. Rodrigo miró el título. Las ciudades invisibles. ¿Por qué ese? Porque habla de lugares que existen aunque nadie los vea, dijo con naturalidad. Como esta casa. Tiene una vida dentro que todavía está aprendiendo a mostrarse. Rodrigo no supo qué responder. Así que no respondió nada. Esa noche abrió el libro que quedó en el espacio vacío del estante, el que estaba junto al que ella había tomado. El viejo y el mar. Lo abrió sin una razón particular. Leyó un párrafo. Luego otro. Y sin darse cuenta llegó al tercer capítulo antes de cerrar la luz. Hacía años que no lo hacía. A la mañana siguiente, Valentina apareció en la cocina con un libro bajo el brazo. ¿Leyó algo anoche? Preguntó con picardía, como si lo supiera. ¿Por qué lo pregunta? Porque tiene cara de alguien que durmió menos de lo habitual. Y eso, en su caso, solo puede ser buena señal. Rodrigo tomó su café y la miró por encima de la taza. Leí un poco. El viejo y el mar. Valentina sonrió sin exagerar. Buena elección. No era una elección. Era el único que quedó libre en el estante. Claro, dijo ella, volviéndose hacia la cocina. ¡Qué casualidad! Él rodó los ojos. Pero esa tarde, en la empresa, se descubrió pensando en el libro en lugar de en las cifras del tercer trimestre. Una tarde de esa misma semana, Rodrigo llegó de una reunión y encontró algo que no esperaba.
La mesa del comedor estaba puesta para dos. Valentina salió de la cocina con una bandeja. ¿Qué es esto?, preguntó él. Una cena. Quería agradecerle lo de las instrucciones directas. Sin intermediarios. Fue un detalle que no tenía que hacer. Solo reorganicé un proceso. Ya sé cómo llama a las cosas, respondió ella, dejando la bandeja. Pero ambos sabemos que no fue solo eso. Rodrigo miró la mesa. Miró a Valentina. ¿Se queda usted también? Si no le molesta. No me molesta. Se sentaron. La cena era simple: pollo al horno con hierbas, pan, una jarra de agua con rodajas de limón. Nada de restaurante. Nada que pretendiera ser más de lo que era. No cocina como chef, dijo Rodrigo después del primer bocado. Se lo advertí. Está bueno. ¿Lo dice en serio o de educación? Lo digo en serio. Valentina tomó su copa. ¿Cuándo fue la última vez que cenó con alguien en esta mesa? Rodrigo lo pensó. No recuerdo. Eso es demasiado tiempo, dijo ella, sin juicio. ¿Y usted? ¿Con quién cena normalmente? Con Sofía. A veces con Elena, mi vecina. Pero casi siempre con Sofía. Ella habla suficiente por las dos. Rodrigo levantó una ceja. ¿Habla mucho para ser tan pequeña? Habla mucho para ser cualquier persona. La semana pasada me explicó por qué los gatos no necesitan paraguas. 15 minutos. Con ejemplos. Rodrigo soltó una carcajada. Corta. Inesperada. Real. Valentina lo miró un momento, como si hubiera visto algo que no esperaba ver. Así es mejor, dijo en voz baja. ¿Qué? Nada, respondió ella, tomando el tenedor. Siga comiendo. Esa noche, cuando Valentina se fue y la mansión quedó en silencio, Rodrigo se sentó en el sillón de la sala con el libro en las manos. El reloj marcaba su ritmo. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de esa casa no le parecía vacío. Pero las cosas buenas, en la vida real, nunca duran demasiado tiempo sin que algo las complique. El lunes siguiente, Rodrigo llegó a la Torre Avendaño Capital y encontró a 3 personas esperándolo en la sala de juntas que nunca se usaba antes de las 9. Aodoro Ferrari, director de imagen del grupo, de pie junto a la ventana. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra manzana en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. 2 miembros del consejo asesor, sentados. Rodrigo, empezó Ferretti. Gracias por venir. Es mi empresa, respondió Rodrigo, sentándose. No necesito que me agradezcan. ¿Qué ocurre? Ferretti colocó sobre la mesa una fotografía impresa. Era de un mercado de Lisboa. Tomada desde lejos. Se veía a Rodrigo de espaldas junto a un puesto de libros. Y junto a él, Valentina. Y junto a ella, Sofía, con los brazos extendidos hacia algo. Los 3, en un sábado cualquiera. Esto circula desde ayer en un blog de Sociedad, dijo Ferretti. El titular, la nueva estrategia de imagen del solitario Rodrigo Avendaño. Y esta mañana llamó el equipo del Fondo Atlántico, dijo uno de los consejeros. 12 millones comprometidos en el proyecto Monteiro. Están revisando su participación si la situación no se aclara. ¿Qué situación? Ferretti se aclaró la garganta. La cercanía con una empleada doméstica. El fondo es conservador. Su imagen importa para los inversores, Rodrigo. Esto es una foto en un mercado. Es una foto que la gente interpreta, insistió el consejero. No te pedimos nada definitivo. Solo que manejes esto con discreción. Que limites el contacto personal con... No. Silencio absoluto. Rodrigo, empezó Ferretti. El proyecto Monteiro vale 12 millones. Si el Fondo Atlántico se retira por una foto en un mercado, conseguiré otro inversor. Y si no lo encuentro, absorbo la diferencia yo mismo. ¿Algo más?
Nadie respondió. En el futuro, dijo Rodrigo, poniéndose de pie, si tienen algo que decirme sobre mi vida personal, piénsenlo 2 veces antes de citarme a una sala de juntas. Salió. Ferretti miró a los consejeros. Tendríamos que haberlo previsto, murmuró. Pero lo que Rodrigo no sabía era que Valentina sí se había enterado de la foto. No de la reunión, sino del blog. Una vecina del mercado le había mandado el enlace esa misma mañana con un mensaje amable pero claro: oye, estás en internet. Valentina leyó el artículo. Leyó los comentarios. Algunos eran curiosos. Otros eran crueles de la manera específica en que la gente es cruel cuando no tiene cara. ¿Cuánto durará esto? Ya sabemos cómo termina. Bonita estrategia la de ella. Lo cerró antes de llegar al final. Esa tarde llegó a la mansión más callada que de costumbre. Hizo su trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero sin la melodía habitual. Rodrigo lo notó a la primera hora. ¿Qué pasó? Nada. Eso no es verdad. Valentina dejó el trapo sobre la encimera. Vi la foto. ¿Y el artículo? Rodrigo no respondió de inmediato. Los comentarios dicen lo que la gente suele decir, continuó ella con voz tranquila. Que esto es una estrategia. Que yo tengo algún plan. Que al final usted se aburrirá. La gente habla, dijo Rodrigo. Y a veces tiene razón. No quiero ser la razón por la que su empresa pierda contratos o su reputación se vea afectada. Valentina. Ella levantó la vista. Ya les dije lo que pienso esta mañana, dijo Rodrigo con una calma que no era distancia sino algo más firme. Y no cambio de opinión porque alguien escriba un blog. ¿Sabe cuánto cuesta el proyecto Monteiro? 12 millones. Eso es mucho dinero por una foto en un mercado. No fue la foto, respondió él. Fueron personas que buscan cualquier excusa para controlar lo que no les pertenece. Valentina no dijo nada. Pero algo en su expresión cambió. Que nadie le quite el sueño esto, dijo Rodrigo. Aquí la necesito. No era una declaración. Era simplemente la verdad. Y por eso fue más efectiva que cualquier discurso. Valentina se quedó en la cocina sola. Tomó el trapo. Lo dobló. Y esta vez, muy suavemente, tarareó. Pero esa noche, en su apartamento de Mouraria, abrió el artículo otra vez. Leyó los comentarios hasta el final. Los crueles. Los que ya habían decidido el final de la historia antes de que ella pudiera escribirlo. Cerró el teléfono. Miró el techo de su habitación. Sofía dormía en la habitación de al lado. Valentina podía escuchar su respiración tranquila a través de la pared. Pensó en Ginebra. En empezar de cero. En una ciudad donde nadie la conocía y nadie esperaba nada. Pensó también en el reloj del pasillo de Belém. En la nota del sobre. En los medicamentos con 2 iniciales escritas a mano. No era sensato quedarse. Pero sensato y correcto no siempre son la misma cosa. Pero lo que Ferretti ya había hablado con Renata esa tarde iba a complicarlo todo mucho más de lo que Valentina esperaba. Esa misma noche, Valentina recibió una llamada de un número desconocido. Voz de mujer. Profesional. Distante. ¿Valentina Solís? Sí. Le llamo de una agencia de colocación privada. Tenemos un puesto disponible que podría interesarle. Ama de llaves principal para una familia en Ginebra. Contrato de 2 años. El salario es el triple de lo que gana actualmente. Valentina tardó un momento. ¿Cómo consiguió mi número? Nos lo proporcionaron como parte de un proceso de selección activo. ¿Quién? Eso es información confidencial. ¿Le interesa saber más? Valentina colgó. Se quedó mirando el teléfono en la oscuridad de la sala. Ginebra. El triple del salario. Un número anónimo. Un proceso que nadie le había mencionado. No era una coincidencia. Y lo sabía.
Al día siguiente fue a la empresa con el pretexto de entregar unos documentos y preguntó en recepción si podía ver a Renata Osorio. No está disponible. Valentina dejó una nota con la recepcionista. Dígale que recibí la llamada de Ginebra. No hace falta que llamen de nuevo. Esa tarde, Renata leyó la nota en su despacho. La arrugó. Miró el teléfono. Y marcó a Ferretti. «Sabe que fui yo», dijo. «¿Te confrontó?» «No». Dejó una nota. Silencio al otro lado. «Entonces sabe, pero no puede probarlo todavía», dijo Ferretti. «No hagas nada. Espera». Renata colgó. Pero Valentina no estaba esperando. Esa misma noche llamó a su vecina Elena, abogada laboralista. Le contó todo. El número, la oferta, el nombre de la agencia que había alcanzado a ver en el identificador antes de colgar. Elena la escuchó con atención creciente. ¿Sabes que las agencias legales no pueden obtener datos de contacto sin tu consentimiento? Valentina la miró. Entonces alguien te consiguió el número por otra vía. Y eso tiene un nombre legal. No quiero hacer nada que afecte a Rodrigo. Valentina, dijo Elena con calma. Esto ya te está afectando a ti. Y si estás en lo correcto sobre quien lo organizó, también lo está afectando a él. Solo que él no lo sabe todavía. Valentina tardó 2 días en decidir. Fueron 2 días complicados. Fue a la mansión como siempre, hizo su trabajo como siempre. Pero algo había cambiado. Miraba las cosas de otra manera. La cadena de comunicación directa que Rodrigo había reorganizado. Las plantas que alguien seguía moviendo. Las instrucciones que llegaban incompletas. Piezas sueltas que empezaban a encajar. El miércoles, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, encontró algo. Un mensaje en el teléfono fijo del corredor que casi nadie usaba. La pantalla mostraba el registro de llamadas salientes de esa mañana. Valentina no lo tocó. Pero leyó el número. Era el mismo que había aparecido en su identificador 2 noches antes. El número de la agencia de Ginebra. Cerró el registro y siguió limpiando. Esa tarde, Rodrigo la encontró en el pasillo. ¿Todo bien? Sí, respondió ella. Pero sus ojos dijeron otra cosa. Rodrigo la observó un momento. ¿Segura? Sí. Buenas noches, Rodrigo. Salió. Esa noche llamó a Elena. Encontré el registro en el teléfono fijo. Alguien llamó desde la mansión al mismo número que me llamó a mí. Elena guardó silencio. ¿Lo tienes registrado? Solo lo vi. No lo toqué. Valentina. Esto ya no es una coincidencia. Alguien dentro de esa mansión está coordinando con quien te llamó. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? El viernes por la noche, mientras Sofía dormía, tomó el teléfono y marcó a Rodrigo. Respondió al segundo tono. ¿Valentina? ¿Ocurre algo? Sí, dijo ella. Necesito contarle algo importante. ¿Puede hablar? Ahora puedo. Y le contó todo. La llamada. La agencia. La nota que dejó en recepción. Lo que le había dicho Elena. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. Valentina podía imaginarlo al otro lado, de pie junto a la ventana del despacho, con esa expresión que ponía cuando procesaba algo importante. Cuando ella terminó, hubo un silencio. ¿Tiene el número desde el que la llamaron? Sí. Mándemelo ahora. Lo mandó por mensaje. ¿Está bien? Preguntó él. Estoy bien. Solo quería que lo supiera. Hizo bien en decírmelo, dijo Rodrigo. No se preocupe por Ginebra. Yo me encargo. Valentina colgó. Se quedó con el teléfono en la mano en la oscuridad de la sala. No sabía qué iba a pasar. Pero por primera vez en días, no tenía miedo de que pasara. Lo que pasó fue esto. El lunes siguiente, Rodrigo entró a la Torre Avendaño Capital a las 8 en punto. Subió directo al piso ejecutivo.
Antes de las 8:15 ya hablaba con su abogado interno. Para las 9, tenía los datos completos. El número desde el que llamaron a Valentina pertenecía a una agencia de colocación que facturaba servicios ocasionales a una empresa de consultoría. Una empresa de consultoría que aparecía 2 veces en los gastos de representación de Álvaro Ferretti. Y que había hecho una llamada desde el teléfono fijo de la mansión Avendaño. Rodrigo convocó una reunión de dirección a las 10. Toda la planta ejecutiva. Los 4 directores de área, el consejo asesor que había asistido a la reunión de la foto, y Ferretti. Cuando todos estaban sentados, Rodrigo cerró la puerta él mismo. Quiero que esto quede claro de una vez, dijo, sin rodeos. Hace 2 semanas ustedes me citaron en esta sala para pedirme que gestionara mi vida personal con más discreción. Hoy lo cito yo para decirles lo que ocurrió después de esa reunión. Colocó la hoja con los datos en el centro de la mesa. Nadie habló. Una empleada de esta empresa, actuando con recursos de este grupo, obtuvo los datos personales de una trabajadora de mi casa sin su consentimiento y los usó para intentar que se fuera. Eso no es gestión de imagen. Es acoso laboral con fondos de la empresa. Ferretti no levantó la vista de la mesa. Álvaro, dijo Rodrigo. ¿Quieres decir algo frente a todos? Silencio. Muy bien. Rodrigo recogió la hoja. Álvaro Ferretti presenta su renuncia hoy. El departamento legal gestionará el finiquito. El resto de ustedes, les pido que recuerden algo, esta empresa funciona porque hay personas que trabajan con integridad, sin importar cuál sea su cargo o su salario. El que no entienda eso, tiene la puerta libre. Nadie habló. Rodrigo salió de la sala. En el pasillo, uno de los consejeros que había estado en la reunión de la foto se le acercó. Rodrigo. Quiero que sepas que yo no estaba de acuerdo con lo que hizo Ferretti. Rodrigo lo miró. Lo tendré en cuenta. Y siguió caminando. Esperó a que la sala se vaciara. Entonces llamó a Ferretti a su despacho. Ferretti llegó con la carpeta todavía en la mano. La expresión de eficiencia profesional había desaparecido. Lo que quedaba era algo más parecido al cansancio. Ya lo dijiste todo allá afuera, dijo Ferretti antes de que Rodrigo hablara. Aquí solo necesito tu firma. El departamento legal gestionará los términos. Finiquito completo. Ferretti dejó la carpeta sobre el escritorio. 12 años. Lo sé. Solo intentaba proteger algo que creía que importaba. Lo que hiciste no lo puedo ignorar aunque entendiera el porqué, dijo Rodrigo. Y no lo entiendo. Ferretti asintió. Tomó la carpeta. Salió. Rodrigo se quedó solo un momento. Luego marcó el interno. Renata. Ven a mi despacho. Ella entró un minuto después con su expresión habitual. Pero al ver la hoja sobre el escritorio, algo en su postura cambió por primera vez en 8 años. ¿Sabías lo de la llamada a Valentina? Preguntó Rodrigo. Renata evaluó sus opciones en silencio. Sí, dijo al fin. ¿Lo organizaste tú? Fui yo quien consiguió el contacto de la agencia. Álvaro hizo la llamada. Rodrigo asintió despacio. 8 años, Renata. 8 años impecables en este trabajo. Ella no respondió. ¿Por qué? Renata sostuvo la mirada un momento. Porque en 8 años, dijo con una honestidad que llegó demasiado tarde para servir de algo, nunca te había visto mirar a nadie como la miras a ella. Y no supe cómo manejar eso. Rodrigo guardó silencio. Eso lo entiendo, dijo. Pero lo que hiciste no lo puedo ignorar. Renata asintió. Sabía lo que venía. Tu liquidación será completa. Tienes referencias mías para cualquier posición. Pero hoy también es tu último día. Cuando la puerta se cerró por segunda vez esa mañana, Rodrigo se quedó solo en el despacho. Afuera, nubes sobre el Tajo. Tomó el teléfono y marcó a Valentina. ¿Puedes venir esta tarde? Sí. ¿Ocurrió algo? Ocurrió lo necesario, dijo él. Te cuento cuando llegues.
Valentina llegó a las 4. Lo encontró en el jardín, en uno de los bancos junto a las hierbas. Sin documentos. Sin el teléfono. Solo mirando el río en la distancia. Ella se acercó y se sentó frente a él. Rodrigo le contó todo. La llamada. Ferretti. Renata. Las decisiones de esa mañana. Valentina lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, hubo un silencio largo. ¿Está bien?, preguntó ella. Sí. O lo estaré. No tenía que despedirlos por mí. No los despedí por ti, dijo él. Los despedí porque usaron recursos de mi empresa para algo que estaba mal. Tú fuiste el motivo. La razón fue otra. Valentina asintió. ¿Y el proyecto Monteiro? Está cubierto. Llamé a un inversor suizo con quien trabajo desde hace 10 años. Me dijo que si el Fondo Atlántico se retiraba por una foto en un mercado, ese dinero nunca había sido estable. Firmó en 2 horas. Valentina lo miró durante un momento. No esperaba que hiciera todo eso. ¿Por qué no? Ella tardó un segundo. Porque nadie lo había hecho antes. Rodrigo la miró directamente. No con la mirada calculadora de las juntas. No con la distancia de las primeras semanas. Con algo más simple. Valentina, dijo. ¿Por qué se quedó? Después de la foto, los comentarios, la llamada de Ginebra. Tuvo razones suficientes para irse. Ella pensó la respuesta. Porque esta casa huele a romero, dijo al fin. Y porque el reloj del pasillo sigue funcionando. Y porque hay un hombre aquí que compró medicamentos para mi hija sin que nadie se lo pidiera. Rodrigo no respondió de inmediato. Los medicamentos, dijo ella, porque él pareció no entender. Los vi cuando revisé la caja de la farmacia, dijo él. Los puse en el despacho sin pensarlo. Eso es exactamente lo que quiero decir. Silencio. No soy fácil, dijo Rodrigo. Lo sé. No sé hacer muchas de las cosas que usted hace con total naturalidad. Eso también lo sé. Y vengo con un pasado que no es sencillo. Rodrigo, interrumpió Valentina. Nadie llega sin historia. La pregunta no es qué pasó antes. Es que se decide ahora. El jardín estaba quieto. Las hierbas se movían con la brisa del Tajo. Desde el pasillo de la mansión llegaba el sonido del reloj, constante y firme. Rodrigo extendió la mano sobre el banco. No como un gesto calculado. Como lo que era, una pregunta sin palabras. Valentina la tomó. Y durante un rato, ninguno de los dos dijo nada más. Solo el jardín. El río invisible en la distancia. Y ese tic-tac que llegaba desde adentro, como si el reloj también hubiera estado esperando ese momento. Esa noche, Sofía llegó con su mochila y su cuaderno de tapas verdes. Mientras Valentina terminaba de preparar la cena, la niña se instaló en la mesa del comedor y abrió el cuaderno. Rodrigo se acercó sin hacer ruido. Se sentó a su lado. Sofía levantó la vista. Esta vez sí le cobro. ¿Cuánto? Un vaso de zumo de naranja. Justo, dijo él. Sofía giró el cuaderno. Era la mansión de Belén. El jardín con las hierbas. El Tajo al fondo. Y frente a la puerta, 3 figuras vistas desde la espalda, una mujer, una niña, y un hombre alto. Caminando en la misma dirección. Esta vez, el hombre sonreía. ¿Por qué desde la espalda?, preguntó Rodrigo. Porque así se ve que van juntos, dijo Sofía. No que posan. Rodrigo miró el dibujo un momento largo. ¿Puedo quedármelo? Sofía lo consideró. Te cobro un helado. Trato. Valentina apareció desde la cocina. La cena está lista. Sofía, primero el cuaderno. Ya sé, mamá. Los 3 se sentaron a la mesa. Rodrigo no repasó mentalmente la agenda del día siguiente. No calculó nada. No tomó el teléfono. Solo cenó. Con la niña que hablaba sin parar sobre las plantas del jardín.
con la mujer que le rebatía cada argumento con esa calma que seguía desconcertándolo de la mejor manera posible. Y con el sonido del reloj de péndulo llegando desde el pasillo. Constante. Firme. Como si siempre hubiera sabido que ese momento iba a llegar. Lo que vino después no fue fácil. Nunca lo es. Rodrigo necesitó tiempo para aprender a no tratar cada cosa nueva como un contrato que debía blindarse antes de firmarse. Lo intentaba. Valentina lo veía intentarlo, y eso valía más que el resultado. Un domingo de octubre, mientras los tres caminaban por la orilla del Tajo, Sofía se detuvo de repente. «Esperen». Sacó el cuaderno de la mochila. «¿Ahora?», preguntó Valentina. «Sí. Quiero dibujar esto antes de que se vaya». Rodrigo y Valentina se detuvieron. La niña dibujó rápido, mirando al frente y al cuaderno alternativamente. Cuando terminó, les mostró el resultado. El río. Los árboles. Los tres, vistos desde la espalda, caminando en la misma dirección. «¿Por qué siempre desde la espalda?», preguntó Valentina. «Porque así se ve que van juntos», respondió Sofía. «Cuando uno posa, se nota que está actuando». Rodrigo miró el dibujo. Luego miró el río. «¿Puedo quedármelo?», preguntó. Sofía lo consideró. «Te cobro un helado». «Justo». Caminaron hasta encontrar un puesto. Sofía eligió de fresa. Rodrigo, de café. Valentina, de limón. Y siguieron caminando junto al Tajo, con el dibujo doblado en el bolsillo interior de la chaqueta de Rodrigo, junto al lugar donde antes solo había contratos. Fue esa misma semana cuando Rodrigo tomó una decisión que le costó más de lo que esperaba. No fue una decisión de negocios. Fue escribir una carta. Empezó 3 veces. La primera vez la borró porque sonaba a un informe de gestión. La segunda porque sonaba a un discurso que nunca habría dado en voz alta. La tercera vez la dejó incompleta durante 2 días sobre el escritorio. La cuarta vez la terminó. No era larga. Ocupaba una sola hoja, escrita a mano con la letra precisa y un poco rígida de alguien que normalmente escribe a teclado. Decía: «Valentina. No soy bueno con los discursos. Lo que sé es lo siguiente. Desde que llegó a esta casa, el reloj funciona. La cocina huele a algo real. Y hay noches en las que me doy cuenta de que ya no estoy contando las horas para que se acaben. Le propongo que continuemos conociéndonos. Sin prisa. Sin promesas que no puedo cumplir todavía. Solo con honestidad. Si eso le parece bien, estaré en el jardín mañana a las 8 con café. Si no, el contrato laboral sigue igual. R.A. La dejó en un sobre la mesa de la cocina antes de salir esa tarde. Al día siguiente, llegó al jardín a las 7:55. Valentina ya estaba allí. 2 tazas de café sobre el banco. «El café va a enfriarse», dijo ella al verlo. «Lo sé», respondió Rodrigo. Y esta vez no importa». Valentina tomó su taza y sonrió. «No», dijo. «Esta vez no importa». Una tarde de noviembre, Rodrigo llegó a casa con una tensión que no supo dejar en la empresa. Entró sin saludar. Subió directo al despacho. Cerró la puerta. Valentina, que estaba en el piso de abajo, lo escuchó. Esperó 20 minutos. Subió y tocó. «¿Rodrigo?» «Ahora no, Valentina. Solo un momento». Silencio. Ella abrió la puerta igual. Él estaba de pie junto a la ventana, con la chaqueta en el sillón y los brazos cruzados. «Le dije que ahora no». «Lo sé», dijo ella, entrando igual. «Traje café». Lo dejó sobre el escritorio. Se quedó de pie, sin acercarse más. «¿Qué pasó?» «Nada que no pueda manejar». «Lo sé. Pero a veces manejar las cosas solo no es la única opción». Rodrigo la miró. «No sé cómo hacer esto», dijo, y no quedaba claro si hablaba de la empresa o de otra cosa. «¿El qué exactamente?».
Dejar que alguien vea cuando las cosas van mal. Valentina asintió despacio. Lo sé. Pero que conste que yo ya lo veo de todas formas. Así que también podría contármelo. Rodrigo no respondió de inmediato. Pero después de un momento, se sentó. Y le contó. Fue una conversación larga. Sin soluciones inmediatas. Sin finales ordenados. Solo dos personas hablando con honestidad sobre cosas difíciles. Cuando terminaron, Rodrigo tomó el café. Está frío. Lo caliento. No importa. Lo bebió de todas formas. Y cuando Valentina se fue esa noche, Rodrigo se quedó en el despacho mirando el escritorio. La maceta de romero seguía ahí. Más grande que el primer día. La nota del sobre, la de VS, estaba doblada en el cajón central, junto con otras dos cosas. La nota del café de la primera semana y el dibujo que Sofía le había regalado. 3 papeles. Sin valor económico. Los más importantes que tenía en ese escritorio. Fue en diciembre cuando llegó la llamada que nadie esperaba. Un número de España que Rodrigo no reconocía. Estuvo a punto de no contestar. Algo lo detuvo. ¿Rodrigo? Era una voz que conocía. Más grave que antes. Más cansada. Damián, dijo. Su hermano. El silencio que siguió duró varios segundos. Damián era la razón por la que Rodrigo desconfiaba de todo el mundo. Hacía 5 años, siendo el único familiar en quien Rodrigo confiaba, Damián había falsificado su firma para desviar fondos de la empresa. Millones. Cuando se descubrió, desapareció sin dar una explicación. Rodrigo lo había borrado de todo. De los contratos, de las conversaciones, de las fotos enmarcadas. Casi de su memoria. Casi. Sé que no tengo derecho a llamar, dijo Damián. Solo quería que supieras que estoy bien. Y que lo que hice fue imperdonable. Rodrigo no respondió de inmediato. Valentina estaba en la sala. Notó su expresión y se fue sin hacer ruido. ¿Dónde estás?, preguntó Rodrigo. En Sevilla. Trabajo en una empresa de logística. No es gran cosa. Pero es honesto. Rodrigo se quedó de pie junto a la ventana durante un momento largo. Pensó en todo lo que había ensayado para ese momento imaginario. Las acusaciones. El inventario del daño. Los años de desconfianza que Damián había instalado en él como un mecanismo que no sabía cómo desmontar. Y entonces pensó en una niña de 6 años que pegaba pedazos de cerámica rota y les ponía un nombre nuevo. Dame un número donde encontrarte, dijo Rodrigo. ¿Por qué? Porque no sé si puedo perdonarte todavía, respondió con honestidad. Pero tampoco sé si quiero seguir viviendo como si no existieras. Damián dio el número. La llamada terminó. Rodrigo bajó a la sala. Valentina estaba sentada con un libro abierto que claramente no estaba leyendo. ¿Bien?, preguntó. No sé. Pero lo estaré. Ella cerró el libro. ¿Quieres contarme? Esta vez, Rodrigo no esperó que nadie se lo propusiera. Le contó todo. Damián. Los fondos desviados. La firma falsificada. Los 5 años de silencio. Lo que le había costado cerrar esa puerta y lo que le había costado más saber que seguía existiendo detrás de ella. Valentina lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, hubo un silencio largo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. No lo sé todavía, admitió Rodrigo. Pero creo que voy a llamarle. ¿Cuándo? Cuando esté listo. Valentina asintió. ¿Puedo decirle algo? Sí. Lo que hizo su hermano fue una traición, dijo con calma. No hay forma de suavizarlo. Pero hay una diferencia entre perdonar a alguien y decidir que esa persona todavía puede existir en tu vida. No tienen que ser lo mismo ni al mismo tiempo. Rodrigo la miró. ¿Cómo sabe tanto de eso? Porque yo también tuve que aprenderlo, respondió, sin más explicación. El reloj del pasillo marcó la hora.
Los dos escucharon en silencio. Gracias, dijo Rodrigo. No me agradezca. Solo estaba aquí. Eso es exactamente lo que quiero decir. Esa noche, después de que Valentina se fue, Rodrigo se quedó solo en la sala. Se sentó frente al reloj de péndulo del pasillo. Lo miró durante un momento largo. Tic. Toc. Tic. Toc. Firme. Constante. Sin pausas innecesarias. Pensó en la noche en que Valentina lo había desmontado sobre la consola, con sus herramientas pequeñas y esa calma que lo caracterizaba todo lo que hacía. En como había dicho, los relojes no se rompen. Solo se cansan. Pensó en Damián. En el número guardado en el teléfono. En lo que todavía no estaba listo para hacer pero que sabía que algún día haría. Y pensó también en una cocina que olía a romero. En una niña que cobraba los dibujos a precio de helado. En una mujer que había entrado a esa casa con una maceta de barro y había reparado cosas que él ni siquiera sabía que estaban rotas. Se levantó. Fue al despacho. Abrió el cajón central del escritorio y sacó 3 papeles doblados. La nota de VS del sobre. La nota del café de la primera semana. El dibujo de Sofía con los 3 vistos desde la espalda. Los colocó uno al lado del otro sobre el escritorio. Los miró durante un momento. No tenían valor económico. Ninguno de los 3. Y sin embargo eran los documentos más importantes que tenía en esa mesa. Los dobló de nuevo con cuidado. Los guardó en el cajón. Y subió a dormir. Con el sonido del reloj siguiéndolo hasta la última escalera. Los meses que siguieron no los contó nadie en voz alta. Fueron de esos que se viven hacia adentro. Rodrigo aprendió cosas que no estaban en ningún informe de gestión. Que las conversaciones importantes a veces empiezan mientras uno lava los platos. Que Sofía tenía una opinión sobre cada libro de la biblioteca y que la mayoría de sus opiniones eran más honestas que las de cualquier crítico. Que el romero huele distinto en enero que en junio. Valentina aprendió también. Que Rodrigo necesitaba silencio de la misma manera que otros necesitan hablar. Que su rigidez no era arrogancia sino el caparazón de alguien que había aprendido a la fuerza que confiar tenía un costo. Que cuando él decía está bien, a veces no lo estaba, y que en esos casos bastaba con quedarse cerca. Un martes de febrero, Rodrigo llegó a la cocina con una expresión diferente. No era la tensión habitual. Era otra cosa. Más parecida a la incertidumbre. Llamé a Damián, dijo. Valentina levantó la vista. Y hablamos 1 hora. Fue difícil. Lo imagino. Me pidió disculpas. Explicó lo que pasó. Parte de ello lo entendí. Parte no. ¿Y eso está bien? Rodrigo lo pensó un momento. Creo que sí. Creo que no todo tiene que entenderse para poder seguir. Valentina sonrió. Eso es lo más sabio que le he escuchado decir. No lo repita en la empresa. Su secreto está a salvo. Rodrigo tomó su café. ¿Sabe qué me dijo Damián antes de colgar? ¿Qué? Me dijo que en 5 años no me había escuchado sonar así. ¿Cómo? Rodrigo miró la maceta de romero en la encimera. Como alguien que está bien, dijo. Valentina no respondió. Solo tomó su taza y miró hacia el jardín con una sonrisa que no era para él pero que él vio igual. 1 año después de aquella mañana en que Valentina entró con una maceta de romero, Lisboa amaneció con luz de octubre. Rodrigo bajó las escaleras a las 7:20. El café ya estaba hecho. Las hierbas ocupaban ahora 2 encimeras. El reloj del pasillo marcaba su tic-tac constante. Valentina estaba de espaldas, revolviendo algo en la olla. Tarareando. La misma melodía de siempre. Rodrigo se detuvo en el umbral. Esta vez, no fingió que no la escuchaba. Buenos días, dijo. Valentina se giró. Buenos días. El café está listo. Lo sé. ¿Durmió bien? Sí. ¿De verdad o de educación?
De verdad, dijo él. Y era cierto. Valentina le pasó la taza. Sus dedos se rozaron un momento. Nada extraordinario. Solo ese roce cotidiano que con el tiempo se vuelve más seguro que cualquier contrato. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra mango. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Sofía apareció despeinada con la mochila medio abierta. Se me fue el despertador. Tienes 10 minutos, dijo Valentina. Con 8 es suficiente. Con 8 llegas tarde. Con 8:30 llego justo. Rodrigo la miró. ¿Quieres que te lleve? Sofía se detuvo. Lo evaluó. ¿En el coche grande? Sí. Acepto. Valentina rodó los ojos con una sonrisa. No la malacostumbres. Ya es tarde para eso. Dijo Rodrigo, con la naturalidad de alguien que no está calculando lo que dice. Sofía desapareció escaleras arriba. Valentina y Rodrigo se quedaron solos en la cocina un momento. Ella lo miró. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que lo más difícil no fue convencerlo de nada. Fue esperar a que se convenciera solo. Rodrigo la miró. Y valió la pena esperar. Valentina tomó su taza. Usted dígame. Rodrigo pensó en el reloj que volvió a funcionar. En los libros que había vuelto a leer. En la llamada de Damián que todavía estaba procesando pero que ya no pesaba igual. En los dibujos de Sofía guardados en el cajón junto a los papeles más importantes de su vida. En esa cocina que olía a romero y a café y a algo que no tenía nombre pero que reconocía perfectamente. Sí, dijo. Valió la pena. El reloj del pasillo siguió marcando. Tic. Toc. Tic. Toc. Como siempre. Como si siempre hubiera sabido que ese momento iba a llegar. Solo necesitaba que alguien decidiera darle cuerda. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que hay personas en nuestra vida con el poder de despertarnos sin que nos demos cuenta? ¿O piensas que el cambio solo llega cuando uno mismo decide que ya es suficiente quedarse quieto? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.